Bendiciones. Ale. Amén, amén, bendecida noche. Muy buenas noches, doctor Guy. Bendiciones para usted y todo el Noche, equipo. siempre prosperado y en victoria. Amén, bendiciones. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en el transcurso de la semana? Bienvenidos a estos tiempos, a todos. Amén. Buenas noches. Vamos a empezar este momento. Amén, bien. Amén, gloria a Dios. Vamos a empezar este tiempo, como habíamos comentado en la semana pasada. Para todos los que pueden tener las cámaras encendidas, nos ayuda mucho pues para fomentar un poco más la interacción, la, el hecho de que podamos ver a los que están conectados. Y bienvenidos a todos a este tiempo, a este momento. Vamos a empezar en oración, vamos a entregar estos momentos al Señor. Vamos a pedir que su Santo Espíritu nos dirija, que su Santo Espíritu nos guíe, que su voluntad se haga durante este momento, este tiempo. Y que todo lo que estaremos aprendiendo hoy, pues el Señor nos ayude a entenderlo profundamente, porque para que en este momento, por tu Santo Espíritu, nos puedas enseñar. Este Jesús lo había dicho que cuando Él iba a venir, el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas. Así que enséñanos, Espíritu de Dios, toma el control, toma tu lugar, enséñanos, enséñanos tu palabra. Enseña esta sesión. Nos rendimos ante ti, Señor, que tu voluntad sea. No puedo yo explicar ni hablar de tu palabra si no estás, Espíritu Santo. Así que toma el control absoluto. Aquí estamos como vas dispuestos para recibir de ti lo que quieres transmitirnos o impartir en nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento para comprender todo lo que estaremos viendo. Enséñanos, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. A ti sea toda la gloria y la honra para siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos orado. Amén y amén. Amén. Bienvenidos a todos a este momento. Espero que me escuchen muy bien. Siento que mi imagen está un poco eh, como que se bloquea de vez en cuando. Pero espero que me están escuchando muy bien. Con el tiempo esto se irá, o sea, poniendo bien, pues básicamente. Vamos a empezar. Voy a estar Te compartiendo. escucho. Ok, gloria a Dios. Muchas gracias. Voy a estar compartiendo mi pantalla. Estaré compartiendo las diapositivas de esta sesión. Hoy vamos a seguir con la clase número 2 del curso de este curso de Teología Sistemática uno, en el cual pues básicamente nuestro enfoque va a ser de ver las doctrinas bíblicas. Cuando hablamos de las doctrinas son los temas importantes que nosotros tenemos, o sea, dentro del cristianismo, dentro de la vida cristiana y todo, que son temas fundamentales que normalmente todos nosotros como cristianos debemos de estar dominando completamente. O sea, mínimo estos temas básicos necesitamos comprenderlos profundamente y necesitamos dominarlos para poder tener las bases necesarias para la vida cristiana, y para los que son ministros también saber, o sea, explicar estos temas a discípulos, a las almas, a las iglesias en las cuales el Señor nos ha puesto como líderes específicamente. Así que voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, muy breve, y después estaremos entrando en el contenido de hoy. Denme solamente un minuto. Necesito que las diapositivas se terminen de compartir.
Se están cargando, como son varias diapositivas y están tomando un tiempo. Debería de estar apareciendo en breve. Por mientras, quisiera que revisáramos rápidamente qué fue lo que vimos la semana pasada. No sé si alguien puede o quiere intervenir para compartir un poco de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Puede abrir su micrófono y comentar un poco de lo que tocamos, los puntos que tocamos la semana pasada en la sesión introductoria. Amén. ¿Me oyen? Amén, sí. Sí, buenas noches para todos, Dios les guarde. Buenas noches. Sí, en la introducción estuvimos viendo todos los puntos que comprenden esta materia de teología sistemática. Uno de los primeros fue el concepto, que acordamos y descubrimos, para los que no sabíamos, de qué se trataba el concepto de teología sistemática, que era el estudio acerca de Dios y su carácter, de conocerlo un poco más. Y sistemática porque es una manera, un sistema para estudiar lo que se dividía, estaba dividido en tres partes: teología sistemática uno, 2 y 3. Y vimos los puntos que comprenden esta materia: bibliología, teología, angiología, demoniología, antropología, pero que acá solamente íbamos a ver unos cuantos, cuatro, que era bibliología, teología, cristología y neumatología. Eh, ¿Qué más pudimos ver? Acerca de los dogmas de hombre, la diferencia entre eso y lo que es la doctrina de Cristo. Este, y pues eh, eh, comentábamos cómo nos ayudaba la teología sistemática para conocer un poco más a Cristo y que cómo nos podía ayudar para saber ayudarnos a la hora de hablar de Cristo y de presentar a Cristo de una mejor manera, más comprensible y más fácil, para evitar menos errores. Amén. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, le escuchamos, hermana. Muchas gracias. Bueno, pudimos ver en la clase de Teología Sistemática uno, pues el significado de lo que era la teología, ¿sí? Y tú nos explicabas, pues, que era el estudio de Dios y sus relaciones con el hombre. Nos decías también que la teología venía de la palabra o del griego teos, que es Dios, y del logos, que era el estudio, tratado o conocimiento. ¿Sí? Entonces, que por eso se podría definir la teología como la ciencia o el estudio que trata de nuestro conocimiento de Dios y de las relaciones con el hombre. Hablabas también en la clase de una clasificación de la teología en una teología exegética, que ella procuraba establecer el significado verdadero de las escrituras. Asimismo, nos hablabas también del tema de la teología histórica, que hablaba pues también de que investiga la historia y el desarrollo de la interpretación doctrinal. Igualmente nos hablaba de la teología dogmática, ¿sí? Pues que era el estudio de los asuntos fundamentales de la fe. Igualmente nos hablaste de la teología sistemática, que eran las enseñanzas de Dios y del hombre y la organización por temas de acuerdo a un sistema que estaba previamente establecido. Igualmente definiste también como una de las clasificaciones la teología bíblica, que pues esta, como su nombre lo dice, pues sigue el progreso de la verdad bíblica, de la verdad de Dios, de los diversos libros de la Biblia, que era lo que nos hablabas, y cómo se describe la forma como cada uno de los escritores presentaba pues las doctrinas importantes. Listo. Gracias, doctora Ivoni. Y gracias a todos por, o sea, al ministro Carlos, a la doctora Ivoni por su participación. Con esto ya hemos hecho el resumen de lo que vimos la semana pasada. Aquí es importante en las instrucciones, si es posible poner su nombre en su dispositivo, sino también escribirlo en el chat con el país, el nombre completo y el país para la asistencia. En cuanto al tema de las tareas, recibimos hasta aquí 65 tareas. No sé si hubo más.
La tarea la estaremos cerrando antes de cada sesión, es decir, que antes del próximo martes estaremos cerrando la tarea 1, la tarea 2 y así seguido. La que fue la primera, como todavía hay personas que se han inscrito, que han venido después, sigue abierta, pero la estaremos cerrando entre hoy y mañana. Así que si no han contestado la tarea, si lo pueden hacer la tarea número 1 y la tarea número 2 que estaremos teniendo para la sesión de hoy también, tenemos hasta por lo general el lunes para contestarlo. Así que el martes se cierra el link, ya no se va a poder recibir las respuestas, solo para que estemos atentos y que podamos también contestar a tiempo y esto nos da la posibilidad de poder revisar lo necesario antes de la próxima sesión. Y esto será para cada una de las materias, es decir, que un día antes de la siguiente clase se termina de recibir las tareas y el mismo día de la clase se cierra el link precedente para que estemos al día con el tema de las tareas y todo. Esto nos ayuda a agilizar el proceso para que cuando lleguemos al día final, que solo tengamos que hacer el examen y que no haya tareas pendientes. Vamos a tratar de ser muy puntuales con esto, así que el próximo martes el link de la tarea de hoy no va a estar disponible. Lo vamos a estar cerrando. Y lo mismo haremos con cada materia específicamente. Gracias a los que han contestado, porque 2 días ya teníamos como unos treinta y tantas respuestas a la tarea, así que sentimos que fue una forma bastante eficiente y así lo seguiremos haciendo. Así que para los que se han inscrito después, le vamos a estar compartiendo el material y todo con el link de la tarea 1 y de esta clase estaremos enviando las diapositivas y el link de la tarea número 2, juntamente con el material adecuado. Así que no se preocupe para los que se han inscrito ahora, los que ya estuvieron desde la semana pasada, es muy importante hacer la tarea y enviarla también para poder después recibir su reconocimiento de participación y de validación del curso. Bienvenidos a los nuevos. Somos una academia bíblica completamente gratuita y nuestra meta es poder equipar el cuerpo de Cristo con las herramientas necesarias para que la gente pueda alcanzar el llamado que el Señor los ha dado y que cada uno pueda cumplir ese llamado específicamente. Las clases, como decía, son gratuitas. Tenemos la escuela del ministerio que tiene, o sea, los programas de los martes y los jueves y la escuela de formación espiritual los domingos en la tarde-noche específicamente. Todo lo enviamos por correo. Si usted se registró completamente, a su correo debe de haberle llegado la información para ingresar a los grupos de WhatsApp y al mismo tiempo para poder conectarse a las clases. A ese mismo correo y en los grupos de WhatsApp mandamos el material de las clases y todo lo necesario. Y si necesita, no sé, si tiene alguna pregunta, algún comentario, es mucho mejor hacerlo por WhatsApp porque el tiempo de respuesta es mucho más rápido que cuando es por correo. Así que cualquier cosa, estamos a la orden. Les estaremos enviando para los que ingresaron hoy o en estos días, les estaremos enviando los links de los videos, el video de esta sesión y el video de la semana pasada para que puedan repasar, revisar el contenido y también por ahí mismo hacer las tareas y seguir con el tiempo de estudio. Estos son los libros recomendados y estos son los temas que estaremos tocando en teología sistemática en general, porque son tres teologías, teología sistemática 1, teología sistemática 2 y teología sistemática 3. En esta teología sistemática 1, que va a durar 8 semanas, entonces después de esta sesión nos quedarán 6 semanas, estaremos viendo el tema de la bibliología, la teología propia, y ahí estaremos estudiando la Trinidad de Dios, estaremos estudiando también la parte de Dios el Padre, y estaremos viendo la Cristología, que es la doctrina de Cristo, y por fin estaremos viendo la Pneumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. Las demás doctrinas las veremos en Teología 2 y en Teología 3. Así es como lo repartimos porque el contenido es muy extenso. Se los prometo, es bastante extenso, pero con el favor del Señor seguiremos y estaremos avanzando de la mejor forma posible.
Como algunos lo hicieron ya, la semana pasada vimos qué es la teología. Además, vimos estos temas que casi todos ya comentaron. El ministro Carlos, la doctora Ivoni Osorio también. Vimos algunos clichés erróneos acerca de la teología, vimos los conceptos de doctrina, de teología y también de dogma. Vimos estos puntos y vimos la clasificación de la teología. Entre esa clasificación dijimos que nosotros nos vamos a enfocar en el estudio de la teología sistemática. Por eso es que el curso se llama así, teología sistemática, no es teología en general. Entonces, nos vamos a enfocar en estudiar los temas. ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca la dimensión o la persona de Dios que es el Hijo? ¿Qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia acerca del Padre? ¿Qué dice la Biblia acerca del humano, del ser humano, del hombre? ¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación? ¿Qué dice la Biblia acerca de los acontecimientos finales? ¿Qué dice la Biblia también acerca de los ángeles, de los demonios? O sea, son temas que estaremos tocando a lo largo de este curso, de este programa de teología sistemática 1, 2 y 3. Así que no nos vamos a detener mucho en esto. Vamos a avanzar con el contenido de hoy, que sí, como les comentaba, va a ser de una cierta forma un poco extenso, pero con el favor del Señor podremos avanzar. Espero que podamos ver todo lo que hemos previsto ver hoy en esta sesión. Si hay preguntas, no duden en poner las preguntas en el chat y las vamos a ver al final mejor para poder aprovechar el tiempo de la clase para impartir el material, para que podamos cumplir con el currículo a las 8 semanas, porque en la semana 8 tendremos 1 hora de clase para terminar el contenido que falte y tendremos 1 hora para el examen. Entonces, necesitamos avanzar muy bien con el contenido. Así que hoy en el tema que estaremos abordando vamos a ver detalles de la parte que llamamos la bibliología, que es la doctrina de la Biblia o de las Escrituras, ¿ok? Que es esta doctrina de lo que tenemos. ¿Por qué? Porque debemos de empezar por esto, ya que todo lo que nosotros estaremos estudiando, lo estaremos estudiando en base a lo que tenemos en la Biblia. Entonces, si no establecemos las bases para creer en este libro que nosotros tenemos en nuestras manos, en nuestros celulares, en los dispositivos que tenemos, pues todo lo que estaremos diciendo no va a servir para nada, porque la base es la palabra del Señor. Entonces, la primera doctrina que estudiamos en teología sistemática no es ni siquiera Dios, es la Biblia. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a decir de Dios nos viene de la Biblia. Entonces, ¿por qué tengo que creer en la Biblia? ¿Por qué tengo que confiar en este libro? ¿Por qué no es como cualquier otro libro? ¿Por qué el libro que uno escribe, si aquí hay autores, por qué su libro no puede ser comparado con la Biblia? Porque yo puedo tener algunas verdades en cuanto a la experiencia que tenga. Por ejemplo, con el favor del Señor, el último libro que he escrito hasta ahora es Autoridad Espiritual. Y en ese libro yo hablo de lo que he entendido acerca del tema de la autoridad espiritual. Pero mi libro nunca va a superar la autoridad de la Biblia. Nunca, nunca. Y si lo que yo digo en el libro es contrario a lo que dice la Biblia, mi libro no es válido para nada. Entonces, empezamos estudiando la Biblia porque es la base de todo lo que estaremos viendo, porque para sustentar una doctrina como la de la Trinidad necesitamos apoyarnos en la Biblia. Para sustentar una doctrina como la de la amatiología, que es la de pecado, necesitamos sustentarnos o apoyarnos en la Biblia, porque es el fundamento. Debemos de tener un punto de partida, si no aquí vamos a tener muchísimas opiniones distintas y no vamos a tener un punto de encuentro, o sea, un punto donde todos nosotros nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, la meta es estudiar la Biblia porque la necesitamos, que es la inspiración de la Escritura, la revelación y la veracidad de la Escritura. Estaremos viendo también puntos como, por ejemplo, los nombres de la Biblia y todo, o sea, la evolución del formato de la Biblia, que es muy importante para nosotros porque hoy
hay algunas personas que piensan que la Biblia electrónica es del diablo, mientras se encierran en el hecho de que, bueno, sí o sí tengo que tener la Biblia escrita. Entonces, todos los demás formatos lo rechazan, lo desechan. Y yo les digo, pero es que si Moisés nos viera con estos libros, él se hubiera escandalizado, porque Dios le dio la ley en unas tablas de piedra. O sea, no tenía papel. Entonces, si para mí la verdadera Biblia es la que está escrita, Moisés me dice a mí, estás bien equivocado. Entonces, el libro ha evolucionado, hablando más bien del formato, la conservación de estas escrituras. Entonces, no importa el formato, lo más importante es el contenido que está en el formato. Lo digo de antemano, pero lo vamos a desarrollar a continuación porque vamos a ver cada uno de los formatos, cómo fue evolucionando la Biblia de una cierta forma, ¿no? Porque es muy importante comprender esto. Esto nos va a ayudar a estar en paz con la gente, que la gente traiga una Biblia en papel o no, lo que sea. Porque solo tomo el ejemplo de Moisés. Moisés me va a decir a mí, cuando yo recibí la ley del Señor, estaba en tablas de piedra. Yo debería de ver a los humanos cargar tablas de piedras o algo. Y es más, no era ni accesible para todos. Entonces, él se hubiera escandalizado con vernos, algunos duermen hasta con la Biblia en su cama, lo usan como cojín. Y Moisés hubiera dicho, no puede ser posible. Yo recibí tablas, Dios escribió su palabra con su dedo. Y ustedes usan esa misma palabra y o sea, se acuestan con eso, o sea, qué falta de respeto a la santidad de Dios, ¿no? El contexto lo hubiera dicho. Pero el tema es que entendamos que el formato no es lo más importante, es el contenido. Por eso es que estaremos estudiando esta clase. Entonces, como es muy extenso, lo dividimos en dos. Hoy vamos a ver algunos puntos y la próxima clase estaremos viendo otros puntos. Amén. Pero empezando, la Biblia dice en Mateo 24:35, dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esto dice el Señor Jesús mismo, o sea, estaba afirmando esto. Y cuando vemos, o sea, desde los libros de los profetas en Isaías 40, versículo 8, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es la base doctrinal de lo que nosotros tenemos. Después algunos van a decir, pero ¿cómo voy a creer en este libro? Porque la meta de la teología es que nos cuestionemos, no tanto que se nos den respuestas. La meta de la teología es que nos cuestionemos. Esto es hacer teología, o sea, que yo me cuestione y yo cuestione las cosas hasta encontrar respuestas, no solo que me las den. Entonces alguien va a decir, pero ¿cómo voy a creer que esta palabra no pasará? Nunca. ¿Cómo voy a creer que esta palabra es la palabra de Dios si donde lo dice es adentro de la misma palabra? No sé si me explico. O sea, no es una fuente externa que me lo dice. Es la misma Biblia que me dice a mí que ella nunca pasará. O sea, que la palabra de Dios en ella contenida nunca pasará. Es como si hoy yo les dijese en mi propio libro algo acerca de mí. Entonces usted va a decir, pero ¿qué es lo que me dice que esto es verdad? Si él lo está diciendo el mismo libro, ¿no? O sea, es totalmente legítimo que lo diga, ¿no? Pero ¿qué es lo que me dice que lo que dice dentro del libro es verdad? Si no hay una fuente externa que lo diga. Ahí estaremos viendo algunos puntos acerca de la inspiración de las escrituras y estaremos viendo puntos como la parte de la revelación y esa veracidad de las escrituras y estaremos viendo la parte de la infalibilidad de las escrituras para que comprendamos por qué lo que ella misma dice es real y es cierto. Es un punto importante aquí porque muchas veces hemos crecido recibiendo una enseñanza sin cuestionarla. Entonces, hemos basado nuestra fe no necesariamente sobre convicciones. Muchos han basado su fe sobre lo que han oído de otros y simplemente los han aceptado, pero si hoy les preguntan, ¿qué es lo que sustenta el hecho de que tú creas en ese libro? Que puedas creer en este libro.
que tú dices que es la palabra de Dios, ¿qué es lo que lo sustenta? Yo creo que muchos se van a quedar así como que, bueno, es que la Biblia dice que toda, o sea, todo pasará, pero su palabra no pasará. Sí, pero ¿quién te dice que lo que está adentro es cierto? Ah, lo que vamos a estar viendo en este tema, o sea, de la bibliología. Entonces, la meta es que cada uno de nosotros tengamos una base sólida para decir, yo confío en este libro, no solo porque alguien me ha dicho que es la palabra de Dios, sino porque tengo bases y argumentos sólidos que me ayudan a confiar en el hecho de que sí, es la palabra de Dios. Es importante este punto. Entonces, avanzando con más, o sea, de este contenido. Entonces, una de las metas de la teología, y en este caso de la teología sistemática, es que nosotros lleguemos al conocimiento de lo que consideramos como la verdad de Dios, la verdad para nosotros. La meta es que nosotros lleguemos a ese conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? En el mundo demasiadas personas hablan, dicen cosas, pero ¿qué es cierto y qué es lo que no es cierto? ¿Qué cosas son verdaderas y qué otras cosas no son específicamente? Entonces, la meta de la teología es que nosotros lleguemos al conocimiento de esa verdad. Y entonces, cuando empezamos a estudiar la palabra del Señor, empezamos a darnos cuenta de que Dios nunca tuvo el interés de escondernos esa verdad. El Señor siempre quiso revelarnos esa verdad. Siempre la ha querido. Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes de la verdad, de su palabra, que ignoremos lo que es cierto, que ignoremos su voluntad. No es su deseo. El deseo del Señor es que nosotros sepamos la verdad, sepamos lo que Él ha dicho acerca de todos los temas que nos conciernen, que están en relación con nosotros. Es el deseo del Señor, que nosotros sepamos, que conozcamos la verdad según su versión, porque Él es el que nos creó a nosotros. Entonces Él quiere que sepamos su verdad con respecto a lo que Él ha dicho y lo que Él sabe de cada uno de nosotros. Entonces, sabiendo esto como punto de partida, entonces la otra parte queda para nosotros. Yo tengo que desear conocer la verdad. Yo tengo que tener este deseo. Y yo creo que es por esta razón que muchos de nosotros estamos en este curso y en distintos otros cursos, porque queremos conocer la verdad. Punto resuelto. Estamos aquí porque debemos y queremos, o sea, deseamos conocer la verdad. Segundo punto, debemos esperar recibirla cuando la deseamos, porque Dios no está interesado en esconderla, más bien está interesado en revelarla. Es un punto importante. Y el otro punto es que el Señor nos ha ayudado haciendo la mayor parte del trabajo, permitiendo que esa verdad de Él, con respecto a los temas que nos tocan o que están en relación con nosotros, esa verdad la dejó de forma escrita. Esa verdad nos la dejó claramente de forma escrita para que nosotros tengamos acceso a ella, o sea, en cuando podamos, en cuando queramos, o sea, en cuanto queramos. Entonces ha sido su voluntad y Él nos ha dejado esta verdad de una forma escrita. Y es por esta razón que nosotros tenemos este libro que conocemos como la Biblia. Es Dios permitiéndonos a nosotros conocer su verdad, pero tener acceso a ella en cualquier momento. En cualquier momento. Los que fueron nuestros antepasados interactuaban directamente con el Señor. En el tiempo de Abraham no había ley, no había nada. Abraham tuvo interacción directa con Dios. En el tiempo de Job también. Job vivió casi en la misma época que Abraham. Cuando leemos históricamente y estudiamos estos libros, fueron escritos casi en el mismo tiempo, o sea, en la época en la que Abraham vivió, más o menos. Entonces es un hombre que no tenía ley, que no era parte del pacto abrahámico, no era, o sea, no había recibido la ley de Moisés ni nada. Él tuvo una relación directa con el Señor, no igual antes que todos ellos. Y así, si subimos un poco más antes, o sea, Enoc, que anduvo con el Señor y fue encontrado íntegro delante del Señor al punto que el Señor, o sea, se lo llevó.
Entonces, vemos estos hombres que conocieron a Dios sin necesidad de que alguien les enseñase necesariamente acerca de Dios, tuvieron una relación directa, pero como no es el común, no es el factor común, no es lo que sucede con todo el mundo, el Señor decidió entregar a la humanidad su voluntad. Él empieza con Moisés dando la ley, ese Pentateuco que nosotros tenemos, y después sigue con otros autores escribiendo otros libros de la Biblia que nosotros hoy en día tenemos. Y en el Nuevo Testamento pasa igual. Entonces era su voluntad dejarnos su voluntad de forma escrita, su verdad de forma escrita. Entonces tenemos que valorar esto. Porque si Moisés pudo conocer al Señor, si Abraham pudo conocer al Señor, si Noé pudo conocer al Señor, si Enoch, Job pudieron conocer al Señor si tenían la Biblia, ¿cuánto más nosotros si la tenemos? Y además podemos tener una relación directa con Él. O sea, no tenemos excusa de no conocerlo a Él y de no conocer su verdad. Entonces, para avanzar, vamos a ver algunos puntos importantes con respecto a las escrituras o la Biblia. Primer punto es la inspiración de las escrituras. ¿De dónde viene? ¿De dónde vienen las escrituras? ¿Quién es el autor de las escrituras? Las escrituras, según los estudios que hacemos en teología, tienen una inspiración divina y no humana, no meramente humana. Su origen viene de Dios. Sí, los autores, o mejor dicho, los escritores fueron seres humanos, pero el que inspiró las escrituras es Dios por medio del Espíritu Santo. El Señor fue quien se tomó el tiempo y la tarea de hacer que las escrituras llegaran al conocimiento de esos hombres. Él fue quien se los inspiró de diferentes formas, pero el Señor es quien lo ha hecho. Entonces las escrituras tienen inspiración divina y no son humanas, no vienen del hombre. Todo lo que nosotros tenemos de Génesis, Apocalipsis, tiene esa inspiración divina. Es un punto importante que tenemos que resaltar y recalcar con respecto a las escrituras. La inspiración es divina y no es humana, primer punto. El segundo punto es que obviamente la inspiración es única y al mismo tiempo común. Es única y al mismo tiempo común. Es importante como que nosotros lo entendamos. Entonces, cuando decimos que es única, es decir, que esa inspiración pertenece únicamente a la Biblia. Todo lo demás, todos los demás libros, todo lo que nosotros lleguemos a desarrollar como material, sí, en parte vendrá del Señor y de otra parte vendrá de nuestra experiencia humana específicamente, pero en cuanto a la inspiración de las escrituras, la inspiración pertenece, o sea, esa inspiración divina pertenece únicamente a la Biblia. Es decir, que hoy en día yo no puedo pensar en otro libro que tenga el mismo nivel de inspiración, o sea, que el que tienen las escrituras específicamente. Por eso es que, pues, obviamente los hombres han escrito muchos manuscritos, pero a lo largo de los años y de los siglos, seguimos tomando la Biblia como un libro sagrado y el libro principal que usamos para el desarrollo de nuestra vida cristiana y de la doctrina, de las enseñanzas en el mundo cristiano. En el tiempo de Jesús igual, antes de que hubiesen los libros del Nuevo Testamento, ellos usaban los del Antiguo Testamento, no había otra referencia, porque eran los libros sagrados en aquel entonces. En el tiempo de los apóstoles también, o sea, igual, ellos tenían unos libros que eran una referencia. La próxima semana, cuando vayamos a estudiar el canon, vamos a comprender por qué y cómo ellos escogieron, más que escoger, terminaron de definir qué libros iban a ser parte del canon principal de la Biblia. Pero el punto es que entendamos que esta inspiración es única. No hay ningún otro libro que llegue a ese nivel. Pero al mismo tiempo, esa inspiración se aplica a todos los libros que hay dentro de la Biblia. Entonces, Génesis es igualmente inspirado como Éxodo, como el Levítico, Números, Deuteronomio, Josué y todos, o sea, hasta Apocalipsis. Cada uno de los libros de la Biblia son igualmente inspirados. Cada uno tiene la misma inspiración que es la del Señor. No hay uno que sea mucho mejor o más inspirada
que los demás. O sea, es decir, que el libro en su unicidad completa, en su totalidad, en su completitud, es un libro inspirado por Dios y cada uno de los libros en él contenidos están están y han sido y son inspirados por el Señor. Son dos puntos importantes. En tercer punto, necesitamos entender que la inspiración de las escrituras es viva y no mecánica. Y aquí hay un punto importante que debamos de comprender. Cuando decimos que es viva, es decir, que el Señor, puf, inspiró la escritura, y no es mecánica, porque que sea mecánica es como si el Señor usó unos robots para poder replicar su voluntad. ¿Ven? Como por ejemplo lo que sucede en las fábricas. Cuando en una fábrica, queremos, no sé, por ejemplo, sacar carros, es el mismo proceso exactamente que se reproduce. Si van a salir 10.000 BMW, 10.000, no sé, Toyotas, pues es el mismo proceso, se repite, es mecánico. Entonces, no hay nada vivo allí. No sé si me explico, o sea, todo es mecánico. Entonces, la Biblia no fue inspirada de una forma mecánica por el Señor para decir que voy a plasmar como si fuese un sello en la mente de cada uno de los autores mi voluntad. No, no fue así. O sea, el Señor lo inspiró, pero Él usó activamente la personalidad y las capacidades de los autores de esos libros. Por ejemplo, Moisés era un hombre muy instruido porque él estudió, o sea, básicamente en el palacio real de los egipcios. El Señor usa su personalidad para escribir el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, aunque hay porciones de Deuteronomio que Moisés no pudo haber escrito, ¿no? Por ejemplo, después de su muerte, pues él no pudo haberlo escrito. O sea, en sí el Señor usa su personalidad para poder escribir esa parte. Si venimos al Nuevo Testamento, vamos a verlo también. Por ejemplo, el Señor usa la personalidad de Lucas para poder escribir la epístola de Lucas de una forma cronológica, de una forma bien sistemática, porque él era un doctor. A la diferencia del libro de Marcos, que fue escrito de una forma distinta. A la diferencia del libro de Juan, que fue escrito por una persona menos instruida en comparación con Lucas. Y cuando estudiamos, por ejemplo, las epístolas paulinas, las cartas del apóstol Pablo, pasa igual. Vemos su carácter, vemos su personalidad manifiesta en las escrituras, pero no es porque él las decidió, sino porque el Señor usó su personalidad y sus capacidades para poder escribir lo que él quiso darle. Es como en este momento, por ejemplo, el Señor puede usarme para enseñar sobre un tema, por ejemplo, y el Señor usará el bagaje que él me ha permitido obtener con el tiempo, o sea, el distintos conocimientos. Entonces, explica un tema de una forma inspirado por Dios, pero con las habilidades que el Señor me ha dado, y otra persona lo va a explicar de una forma diferente, pero la inspiración es divina. Lo único es que, pues como yo tengo una personalidad, tengo capacidades, el Señor usa esto para poder comunicar lo que Él quiere comunicar. Es importante notar esto porque muchos de los argumentos que las personas usan para refutar la veracidad o la inspiración de las escrituras es esto. Porque, por ejemplo, para los que han estudiado, leído el Corán, los musulmanes dicen, pues porque es un libro que viene de Dios, según ellos, de Alá, no puede haber sido uno traducido y no puede haber opiniones humanas en esos libros. Eso es lo que dicen los musulmanes en ese contexto. Dicen porque deja de ser sagrado si un ser humano interviene con su pensamiento, como en el caso de la Biblia donde el apóstol Pablo dice, esto no es un mandamiento de Dios, sino es una recomendación mía. Pero es que Dios lo mandó, lo inspiró de una forma viva, porque son personas que han vivido en distintas épocas, distintos contextos, y o sea, obviamente el apóstol tenía esa libertad de expresar no necesariamente una opinión propia, sino una recomendación en base al contexto.
Lo estaremos viendo a medida que vayamos avanzando para que comprendamos un poco mejor todo lo que estamos diciendo. Pero es bueno entender que la inspiración fue viva y no mecánica, porque Dios no trabaja con robots. Él trabaja con seres humanos. Hoy, por ejemplo, se los voy a tomar de una forma sencilla. Con el favor del Señor, he trabajado como intérprete. Y he estado en medios, en lugares donde hemos trabajado como intérpretes. El último evento en el cual yo participé fue uno que se llama Maclean. Y estábamos ahí con misioneros de como 13 países más o menos según lo que se estaba reportando y todo. Y hacía falta traducir, o sea, yo traducía del inglés al español y a veces del inglés al portugués o un poco de portugués al español y así seguido. Y mientras yo traducía, pues tenía dos otros compañeros traductores porque estuvimos en un campamento por 2 semanas, ahí encerrados y trabajando y todo y capacitando a los que estaban allí. Entonces, en ese momento, mi forma de traducir y de ser intérprete no era la misma de la de mi compañera y de mi otro compañero. O sea, no era igual. Pero lo más importante es que todos los tres estábamos transmitiendo el mensaje. Entonces recibíamos de los capacitadores la palabra, porque muchos eran estadounidenses, la recibíamos en inglés y la teníamos que traducir y transmitir. Y cada uno lo hacía de una cierta forma. Yo lo hacía con mi personalidad. Por lo general soy muy activo, soy muy vivo. Tenía otro compañero que era muy profesional, muy así pausado. Y a la otra compañera que era un poco relajada. Entonces cada uno con su personalidad traducía o hacía el trabajo, la labor de intérprete. Pero esto significaba que nosotros estábamos alterando el mensaje o el mensaje no era válido, no. Porque en el nivel de transmisión del mensaje estábamos casi en el mismo punto, solo que cada uno con su personalidad trabajaba. Entonces el Señor hace lo mismo. Él usa a personas con un carácter específico, pero no son mecánicos. O sea, el Señor usa a Pablo de una forma, a Pedro de otra, a Juan de otra forma y así seguido. Entonces, así es como este libro empieza a ser un libro rico y ya cuando toca estudiar hasta el contexto cultural, histórico, para poder comprender las matices de cada uno de lo que los autores van diciendo, o sea, específicamente. Entonces, el libro es bueno, inspirado por Dios, pero el Señor lo ha inspirado de una forma viva, de una forma dinámica, para decirlo mejor, no de una forma mecánica. Entonces, que el hecho de que algunos lo hablen, se expresen de una cierta forma y otros de otra, no cambia la inspiración del libro, porque viene de él, como cuando un traductor o un intérprete recibe el mensaje del que está hablando, del capacitador, él lo transmite con su personalidad, con su vida, con su forma de hablar, con su tono y así seguido. Es lo mismo aquí, o sea, el mensaje viene de Dios, pero pasó por un humano que lo expresó según la personalidad y las capacidades que tiene. Y por otra parte, la inspiración es completa y no solamente parcial. Es decir, que toda la Biblia es inspirada por Dios, no solo algunas secciones. Esto se une más o menos a uno de los puntos que ya vimos, pero, o sea, es completa y no meramente parcial. Y por fin, la inspiración de las escrituras es verbal y no meramente conceptual, no meramente conceptual. Aquí hay un punto importante. Dios inspiró no solamente las ideas para que digamos, bueno, la idea vino del Señor, no, sino también las palabras que las expresan. Aquí es un tema muy importante porque aunque la personalidad, las capacidades de los autores intervino, los conceptos vinieron del Señor y las palabras incluso para expresar ciertas cosas. Es de suma importancia entender esto. Por ejemplo, cuando vemos en el hebreo los términos usados en el libro de Génesis capítulo 1, por ejemplo, o sea, son términos muy profundos.
Cuando dicen que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, la transliteración, cuando, o sea, lo hablamos en el lenguaje de los mismos hebreos, significa que no es que él estaba ahí paseándose como alguien que está sobre la piscina, o sea, sobre las aguas de la piscina y flotando y estaba... No, no, el Espíritu de Dios no estaba así. El término hebreo que lo expresa, expresa como, o sea, una actividad como la de electricidad, zzz, así, literalmente. Entonces significa que el Espíritu de Dios estaba en actividad. El Padre pensaba, el Logos salía, el Espíritu trabajaba y todo se creaba. Entonces, o sea, era una participación dinámica de la dimensión de Dios Padre, de Dios Espíritu, de Dios Hijo, el Logos, el Verbo, como tal. Entonces, son términos y palabras que fueron inspirados por Dios. Inspirados por Dios. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento igual, o sea, es solo para que entendamos que la inspiración viene del Señor, pero estos conceptos nos ayudan a entender por qué hay diferencias por aquí, por allá, porque el apóstol puede expresar su opinión, entonces significa que no viene del Señor. Algunos llegan a pensar esto. No, no, no. Sigue siendo inspirado por Dios, solo que la personalidad y la capacidad del que escribió el libro, pues obviamente Dios la usó también para poder transmitir sus escrituras o su palabra de una cierta forma. Entonces, estos son puntos importantes que debemos de entender para avanzar con este tema de las escrituras. Ahora, la verificación de las escrituras se hace por diferentes puntos también que son muy importantes. Primeramente, ¿cómo hago yo para verificar la veracidad de las escrituras? Uno, porque las mismas escrituras afirman ser inspiradas. Afirman ser inspiradas. Las mismas escrituras, o sea, la misma Biblia, la misma palabra de Dios, afirma ser inspirada. O sea, Dios él mismo dice en la palabra que su palabra es inspirada, que toda escritura, pues obviamente es inspirada por Dios y todo, o sea, que toda escritura es inspirada por Él. Él mismo lo dice y en varios lugares de la Biblia también lo vemos, o sea, el Señor mismo se expresa diciendo que Él mismo ha dado esta palabra. Esto es uno de los puntos para verificarlo, o sea, porque Él mismo, que es el autor, afirma dentro de las escrituras que Él escribió. ¿Ven? Es como si hoy, por ejemplo, les diese uno de mis libros y que dentro del mismo libro yo afirmo ser el autor del libro. Yo estoy diciendo, yo, Guy MT, escribí este libro en el 2017, en tal mes. Entonces, yo mismo, dentro de mi libro, afirmo que yo lo escribí. Es un punto importante esto, o sea, la Biblia repite o sea, de diferentes formas en ciertos lugares que pues el mensaje viene y proviene del Señor, que Dios mismo lo ha inspirado como tal. Y también por otra parte tienen toda la apariencia de ser inspiradas. Y lo que nos ayuda a entender esto es la coincidencia, la coherencia del mensaje, la unidad del mensaje. Esto nos ayuda a entenderlo, o sea, específicamente. La unidad, son autores de diferentes épocas, de diferentes lugares, de diferentes, pero que han escrito casi lo mismo. Sus mensajes se entrelazan, se conectan y todo. Sus mensajes se conectan. Entonces, esto me ayuda a mí a entender, o sea, el hecho de que sí es inspirada por el Señor, porque sí tienen la apariencia de ser, lo vemos esa unidad, las profecías, las profecías, la profundidad de la misma palabra, o sea, esa profundidad espiritual, que cuando yo empiezo a leer siento que hay algo diferente. No es como si fuese un libro ordinario, común y corriente. Hemos leído muchos libros de filosofía, de distintos otros temas, pero cuando uno se sumerge en las escrituras, siente esa profundidad espiritual en esas mismas escrituras. Siente también esa unidad y coherencia en las escrituras.
las profecías que se han llegado a cumplir y las que están todavía por cumplirse. Entonces, esto me da la impresión, aun cuando no estoy muy seguro, pero me dice algo de que esto tiene que haber sido inspirado. Porque la mente humana no puede haber creado esto. Y tanta coherencia desde el inicio hasta el fin, ¿no? O sea, la mente humana no puede haberlo hecho específicamente. Entonces, es uno de los puntos que nos ayuda a verificar la inspiración misma de las escrituras. Y por otra parte, uno siente que son inspirados estos escritos. O sea, el mismo Espíritu Santo nos convence. Hay algo que pasa en nosotros cuando nosotros leemos las escrituras. Hay algo que está en nosotros, que sucede, que pasa. Hay algo, el Espíritu Santo toca nuestros corazones, nos confirma en nuestro corazón esa autoridad bíblica, nos confirma que lo que estamos leyendo es verdadero, nos lo confirma y llegamos a aceptarlo. Mucha gente con escuchar o leer solamente la Biblia se han sentido así quebrantados. Esa misma Biblia, esa misma palabra, o sea, al leerla solamente, ni siquiera teniendo a alguien para explicárselas. O sea, hay personas que solo leyendo las escrituras, o sea, fueron tocados por Dios. Entonces uno lo siente, uno lo percibe, uno lo recibe incluso. ¿Por qué? Pues obviamente es un libro inspirado. Es algo, yo creo que muchos de nosotros de una u otra forma hemos tenido esta experiencia. En algún momento, al leer las escrituras, algo hemos sentido adentro que nos habla, que nos, que toca algunos aspectos de nuestras vidas, que hay algo que pasa en nosotros que otros libros no producen en nosotros, que otras cosas no hacen. Y es una experiencia propia, o sea. Es algo que todos nosotros aquí, yo creo, podemos afirmar que hemos tenido una experiencia específica con las escrituras. Al leerlas, al meditarlas, un día estábamos pasando por un proceso, una situación difícil. Al leer las escrituras, algo pasó, sucedió en nosotros. Porque sí, uno siente que son inspiradas. Es algo que ya no se puede negar. Demasiadas personas lo pueden afirmar. Por más que digan que no es cierto, no es verdadero, no se puede negar los testimonios de personas que dicen que han tenido experiencias solo con la palabra directamente teniendo esta interacción directa. Entonces, uno siente que son inspiradas y por otra parte demuestran ser inspiradas porque la profecía en muchos contextos se ha cumplido. Hay algunas que están todavía por cumplirse, pero muchísimas profecías han llegado a su cumplimiento. Lo que Jesús estaba anunciando está sucediendo hoy en día. Dos, la exactitud histórica, porque los historiadores también nos afirman, los historiadores también nos afirman, o sea, ciertos datos históricos de la Biblia que se han confirmado y el impacto que la misma Biblia ha tenido sobre la humanidad. Esta misma Biblia ha forjado incluso, o sea, las leyes de ciertos países. La misma Biblia ha tenido un impacto tremendo en las muchas leyes, en los códigos que hay en distintas leyes de distintos países. O sea, es un impacto que no podemos negar. Absolutamente no. Hoy en los juramentos, incluso para testificar en ciertos jurados, o sea, la gente dice, pues vamos a usar la Biblia para testificar. Yo afirmo y confieso y declaro que todo lo que voy a decir es verdadero, no vengo a dar un falso testimonio. Usan muchas veces la Biblia para juramentar a los presidentes, en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, usan la Biblia. Vemos el impacto que no podemos negar de la Biblia, de las escrituras, en la cultura humana. Y ahí es donde empezamos a entender que estas mismas escrituras demuestran ser inspiradas por con esto vemos, la próxima semana vamos a ver la infalibilidad de las escrituras para que comprendamos por qué no pueden fallar. No hay error en la Biblia, ¿no? Pero hoy, viendo estos puntos, empezamos a entender que son inspiradas por Dios, son inspiradas por el Señor específicamente. Y avanzando, ahora vamos a ver algunos otros puntos. Y aquí vamos a ver los nombres según lo que tenemos en la Biblia y según lo que tenemos en la historia de la iglesia. ¿Cuáles son los distintos nombres que tenemos de las escrituras? Primeramente, la Biblia.
nos acostumbramos a llamarlo la Biblia, pero ¿por qué? ¿Por qué específicamente? Porque en el griego, pues solamente en aquel entonces los términos que usaban era ta Biblia. La Biblia, que significa los libros o los rollos, porque en aquel entonces pensé que la Biblia era un conjunto de muchos rollos que la gente tenía. Cuando Jesús entra en la sinagoga, pues obviamente él toma ese rollo del libro de Isaías y él lo abre, donde estaba escrito en Isaías 61, según la subdivisión que hicieron después, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Lucas 4, versículo 18 y 19 lo dice y lo afirma. Entonces, eran rollos que ellos tenían, pero que eran libros en realidad. Entonces, el término Biblia significa simplemente los libros, los libros. Así que no nos escandalicemos si escuchamos a la gente decir ahí la Biblia del negocio, la Biblia del marketing, la Biblia de las ventas, la Biblia de lo que sea, ¿no? Porque en realidad están diciendo simplemente el conjunto de los libros que contienen los conceptos que consideramos de algo. Es esto. El nombre en sí, Biblia, no es un nombre sagrado, solo para que comprendamos esto. Para que no nos escandalicemos con que alguien use el término Biblia de una forma un poco menos reverente, ¿no? O sea, como tal. Porque en sí, el término significa simplemente los libros. O sea, no es que Dios ha dicho, este libro se va a llamar la Biblia. No. No es que el Señor lo haya dicho, no, simplemente en el desarrollo, obviamente, del libro en sí, la gente empezó a llamar este conjunto los libros, porque en realidad es un conjunto de libros. Tenemos varios libros. En nuestro contexto tenemos 66. Para algunos otros 72. Vamos a ver la próxima semana el tema este de los libros de canónicos y los libros apócrifos. Pero bueno, tenemos este canon de 66 libros que se llaman los libros y en sí en conjunto se llama la Biblia, solo para que entendamos esto. Entonces, cuando decimos la Biblia, estamos diciendo bien, porque estamos diciendo simplemente los libros en sí. O sea, es que es este conjunto de libros. Entonces, es un solo libro, pero que es al mismo tiempo el conjunto de varios libros. De Génesis a Apocalipsis son 66 libros en la Biblia convencional que nosotros usamos verdaderamente. Entonces, otro de los nombres que tenemos son las Santas Escrituras. Esto sí, el apóstol Pablo lo menciona en la Biblia. Él sí lo menciona en la Biblia. Y este término viene, o sea, cuando él lo usa en la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 2 él dice, él habla del Evangelio, o sea, que fue prometido por Dios, por sus profetas, en las santas escrituras. Y aquí él usa el término agiai, grafai, para hablar de las santas escrituras o las escrituras santas o los escritos sagrados. Entonces, en la misma Biblia, el apóstol Pablo se refiere a los libros antes de los libros que él escribió como las Santas Escrituras. Entonces, de ahí viene el término las Santas Escrituras y empezamos a decir hasta la Santa Biblia, simplemente porque así es como la Biblia misma se nombra, o sea, en sí como tal. Entonces, así empezamos a entender con esto ese carácter santo, sagrado de estos libros, que no son libros cualquiera. No son libros comunes, son libros sagrados, son libros santos. Es importante que lo entendamos. La misma palabra nos lo dice, nos revela el carácter sagrado de estas escrituras que nosotros tenemos, que son santos, apartados, no son escritos comunes, que tomaremos al mismo nivel, con la misma importancia que los demás otros libros, porque es la misma palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, no lo que los hombres han dicho. Es importante. Otros de los nombres que tenemos es la palabra de Dios y eso también se ve en Hebreos capítulo 4 versículo 12 donde se habla, se refiere a las escrituras como la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz y todo, o sea, básicamente más cortante que una espada de dos filos y todo. O sea, habla de esta palabra de Dios.
esta palabra de Dios. Entonces, aquí se refiere al hecho de que es el mensaje que proviene de Dios, lo que Dios ha dicho, o sea, logos touteos, que significa la palabra de Dios, el logos de Dios en este contexto. Entonces, es el mensaje de Dios, esta revelación que Dios ha dado a los seres humanos para poder guiarnos, para poder llevarnos a avanzar, a entender su voluntad como tal. Entonces, otro de los nombres es la palabra de Dios. Y cuando digo la palabra de Dios, las Santas Escrituras, la Biblia, estoy diciendo lo mismo que este último término que estaremos viendo, que es el libro sagrado, que es más que todo un contexto que se ha usado un poco en el desarrollo de la iglesia, ¿no? O sea, eh, empezaron a llamar esto, en la iglesia primitiva lo usaban muy comúnmente, esto es más que todo un dato histórico, o sea, que veían la Biblia como ese libro sagrado. ¿Por qué? Pues se viene a unir con lo que hemos visto que son las Santas Escrituras o las escrituras sagradas, que son, o sea, esas palabras que vinieron del Señor y que son, que tienen ese carácter puro, sagrado, apartado, ese carácter único, que no se puede mezclar y considerar al mismo nivel, o sea, que las palabras de los seres humanos o de cualquier hombre que se levante por ahí para hablar. Esto es un tema importante que entendamos. Entonces tenemos distintas formas de llamarlo, la Biblia, la Santa Biblia, la palabra de Dios, las Santas Escrituras y también el libro sagrado, pero estamos hablando de lo mismo, o sea, esta palabra de Dios que hemos recibido. Y por fin las sagradas escrituras, que también vemos en la palabra del Señor como tal. Entonces, estos son distintos nombres que nosotros tenemos. Además de esto, en Colosenses 3, versículo 16, habla de esto como la palabra de Cristo. Él dice, o sea, que la palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, este mensaje de Cristo, o sea, lo que Cristo vino a transmitir, pero en realidad se está refiriendo principalmente a lo mismo, casi, o sea, aquí sí tiene un énfasis muy, muy, muy profundo en la parte del Evangelio, porque acuérdense que en la época de la escritura de las epístolas, pues tenían el Antiguo Testamento y había algunos evangelios que circulaban por allí. El Evangelio de Juan, por ejemplo, cuando se escribió Colosenses, todavía no había sido escrito, porque Juan no había terminado, o sea, en ese momento no lo había hecho disponible. La mayor parte de sus libros, los libros de Juan, los escribió casi, casi al final del siglo I. Y sin embargo, esto el apóstol Pablo lo escribe y el apóstol Pablo no llegó ni a los años 70 después de Cristo, ya había sido martirizado. Entonces, cuando él habla de esta palabra de Cristo, se refiere al Evangelio, pero también a lo que tenían en aquel entonces ya como palabra, en ese momento como tal. Y con esto hace énfasis en un punto importante, que Cristo es el mensaje principal, céntrico de la Biblia. Es un punto importante que debemos de entender. Así que la Biblia o la palabra que tenemos tiene distintos nombres, es simplemente distintas formas de referirnos a estas escrituras como tal. Ahora, avanzando un poco, vamos a ver la evolución de los formatos, porque en esta parte de biología es importante que lo veamos. Como les estaba diciendo, muchas personas en ciertas iglesias se escandalizan con los formatos nuevos de la palabra del Señor. Entonces dicen que no, no puede, la gente no puede usar la Biblia en tablets, no pueden usar la Biblia de una cierta forma. No digo que esté mal que lo mencionen, solo estoy diciendo que el hecho de decir que no sirven esas versiones está errado, completamente errado. Y puedo hacer énfasis en esto, está muy errado. Enseñar a las personas para decirles que, bueno, es bueno tener la Biblia escrita porque te ayuda a captar mucho mejor las escrituras, porque cuando lo lees, vas subrayando y todo, o sea, el aprovechamiento es mayor que el que tienes cuando tienes pantallas. Pero bueno, hay que pensar también en las nuevas generaciones que nunca se han acostumbrado en leer cosas escritas en papel, que desde que nacieron empezaron a ver cosas en pantallas. Entonces, ¿qué será de ellos?
Quizás su mejor forma de aprendizaje es usando dispositivos digitales. Entonces, hay que ser flexibles con esto porque la Biblia o el mensaje que nosotros hemos recibido de Dios no fue siempre, siempre, siempre presentado bajo este formato que nosotros tenemos. No lo fue siempre. No lo fue siempre. Empezando con tablas de piedra, donde el Señor da los 10 mandamientos. Entonces, en aquel entonces la ley estaba en tablas de piedra. En aquel entonces estaba así. Entonces, Moisés recibe el mensaje de Dios en esas tablas de piedra. Después se va transmitiendo de generación en generación y esto empieza a adoptar nuevos formatos. Los que escribieron los libros de los reyes y todo no los escribieron en tablas de piedra, porque ¿cuántas piedras iban a tener necesariamente, o sea, para poder avanzar? O sea, imagínense, hubiera sido bastante difícil. Entonces, después de las tablas de piedra, la Biblia, más o menos alrededor del 1200 antes de Cristo, hasta el siglo III después de Cristo, en los años 400, perdón, los años 200 por ahí más o menos, vemos que el otro formato que usaban eran papiros, que era como material que usaban, o sea, que formaban a partir de unas plantas, básicamente que sacaban del Nilo como tal. Entonces, muchos de esos textos antiguos estaban y se conservaban en ese formato como tal. Después les voy a mostrar unas fotos para que podamos verlos. Después del papiro teníamos lo que llamamos nosotros como pergaminos, como tal, o sea, que se hacían en pieles de animales, como tal. Entonces, eso era mucho más resistente que el papiro y todo y permitía conservar muchos manuscritos por muchísimo tiempo. Pero son formatos diferentes que adoptaban estos antepasados para poder conservar las escrituras, para poder guardarlos. Después, o sea, tenemos lo que conocemos como los rollos o los scrolls. Pero, o sea, necesitamos entender que algunos de estos formatos fueron usados de una forma simultánea en ciertos contextos, porque los manuscritos eran múltiples, los que ellos tenían. Hoy, por ejemplo, hay algunas traducciones bíblicas que han usado algunos manuscritos y hay otras traducciones que han usado otros. Por eso es que dicen, por ejemplo, en los manuscritos más antiguos esta porción de escritura no existía. O esta apareció en otros manuscritos nuevos. O en los manuscritos viejos había esta porción. Y en los nuevos no había esta porción, porque eran distintos manuscritos que tenían como tal, porque buscaban la forma de replicar y de tener muchas copias de los libros que tenían. Buscaban la forma de tenerlos. Entonces, no había un solo rollo del libro de Isaías, había varios. Entonces, eran copias que hacían. No había un solo rollo o una sola carta o un solo evangelio de Mateo, por ejemplo. Después de que se escribió, hicieron réplicas. Entonces, al hacer réplicas, algunos omitieron unos detalles, otros no. Y cuando vayamos a ver el tema de las traducciones y de las interpretaciones de la Biblia, vamos a comprenderlo mejor, porque algunas versiones tienen porciones de escrituras que no están en otras y porque algunos les falta. No es tanto porque el que tradujo lo quitó, sino porque usó un manuscrito que no lo tenía. Entonces el error estaba en el escriba o en la persona que escribió o transcribió ese manuscrito para que hubiese más copias y que pudieran enviar esas copias a distintas iglesias en distintos lugares del mundo. Entonces es un punto que necesitamos entender. Cuando las sinagogas se multiplicaron, después del cautiverio, o sea, babilónico, cuando las iglesias, los judíos ya no se podían reunir necesariamente en el templo, aprendieron a desarrollar lo que conocemos como sinagogas, que eran como esos lugares de oración descentralizados, porque todos no podían llegar a Jerusalén para poder tener la posibilidad de orar en el templo. Entonces, en esas sinagogas, algunos tenían copias de esos libros y esas copias básicamente las tenían en esos formatos distintos.
o en pergaminos, o en papiros, o en rollos, como en el caso de Jesús, él usa un rollo, el del libro de Isaías, por ejemplo, en Lucas capítulo 4 específicamente. Entonces, eran formatos que tenían como tal, o sea, copiaban esos textos en esos rollos y entonces después los enrollaban y los dejaban en un templo, en una sinagoga, en un lugar específico. Entonces, si hay diferencias en los textos, es más que todo por el hecho de que algunos al transcribirlos, quizás en algunos lugares, omitieron algunos pequeños detalles o no los vieron necesarios. Son puntos importantes que vamos a ver también cuando vayamos a ver el tema de la interpretación y las traducciones de la Biblia como tal. Entonces, de ahí tenemos lo que conocemos también el códice. ¿Qué era el códice? Por ejemplo, en el caso de los primeros cristianos, ellos empezaron a usar un formato de páginas que eran como encuadernadas, como cuadros así, similar a los libros modernos que nosotros tenemos. Y eso les ayudaba mucho más rápido, o sea, básicamente para poder tener estos textos y poder buscarlos de una forma más rápida, porque abrir un rollo que puede medir hasta 7 a 10 metros, imagínense, si es demasiado largo y leer una porción, hay que buscar la porción donde está y todo. Pero ya con un formato encuadernado, un códice, era mucho más sencillo ya buscar. Hoy en día, pues si yo quiero buscar algo que esté en el Nuevo Testamento, ya llegó. Pero ya era como en esos precursores de los tipos de libros que hoy en día nosotros tenemos como tal. Entonces, esto permitía ya reunir los libros de la Biblia en un solo volumen, porque los rollos no podían, o sea, imagínense, tener un rollo infinito es demasiado difícil, pero ya cuando empezaron a tener ese formato que era un códice, que era más encuadernado y todo, ya podían reunir varios libros juntos en un solo volumen, en un solo paquete y ya tener así varios libros en vez de tener muchos rollos. Así es como fue evolucionando. Después, en la Edad Media, como tal, o sea, básicamente los escribas copiaban esto en pergaminos y después cuando en el 1455 Johannes Gutenberg inventa la imprenta, ahí ya empiezan a hacer copias de la Biblia en el formato más o menos que nosotros conocemos, más o menos, en un formato más así, o sea, de libros y todo. Esto, entonces, el formato que nosotros tenemos hoy en día empieza casi en los años 1455. O sea, no es tan viejo como la época del Señor Jesús. Entonces, no nos podemos escandalizar en que alguien no use este formato y use un formato nuevo o más viejo. Porque en realidad, antes de esta época, de esta Biblia, la iglesia vivió por más de 1400 años usando la Biblia en formatos. Entonces, lo más importante es el mensaje que contiene. Y ya hoy en día tenemos la Biblia impresa, pues moderna y todo que tenemos en papel, como nosotros lo tenemos como tal. Y hoy, en el formato actual, tenemos formatos digitales. Ya pasamos de esto a lo que hay en esta computadora o en el celular que usted tiene. Pasamos a este formato, que ya, o sea, es diferente. En un formato audio lo tenemos, en un formato de ebook, un libro PDF. Lo tenemos esto en formatos de videos incluso. Tenemos la Biblia en formato de aplicación, un software, lo que sea. Ha sido la evolución. Mañana, ¿en qué formato vamos a ver la Biblia? No sabemos. Mientras la tecnología sigue avanzando, todo va a estar avanzando. Entonces, lo más importante es que entendamos algo fundamental. El formato puede cambiar, pero la palabra de Dios permanece la misma para siempre. Siempre y cuando el nuevo formato siga guardando el manuscrito, perdón, siga guardando el contenido de la misma forma, es válido, o sea, sigue siendo útil, sigue siendo útil. Y tengo que entender que me tengo que adaptar. Para los que somos hombres, mujeres de Dios o que ministran, tenemos que entender esto. Las nuevas generaciones van a avanzar con nuevas técnicas. Si nosotros no nos adaptamos, no les vamos a hacer la tarea fácil para que puedan aprender de la mejor forma que les conviene.
que les va a ayudar a crecer y a avanzar. Entonces, no nos podemos cerrar o encerrar en un formato específico porque estas escrituras que tenemos, su formato ha evolucionado a lo largo de los tiempos. Pero algo importante es que hoy en día, o sea, el libro más traducido de toda la historia de todo el mundo es la Biblia, más de 700 idiomas, hablando de la Biblia completa. Y si hay que hablar solamente del Nuevo Testamento, son más de 1.600 idiomas. Y si son porciones de escritura, en más de 3.500 idiomas y dialectos. Y dialectos. Les comentaba que yo nací en África y en África tenemos muchos dialectos. En el Congo, solamente en el país donde yo nací, hay demasiados dialectos. Tenemos decenas de dialectos, porque en el país todavía tenemos este tema de las tribus y todo. Tenemos ciudades y todo, y bastante desarrolladas en ciertos contextos, pero sigue esto. O sea, yo, por ejemplo, allí en mi país, además del francés, que era el idioma oficial del país, nosotros en casa hablábamos tres dialectos más. O sea, hablábamos el francés y hablábamos tres dialectos más. Y en esos tres dialectos, incluso en las iglesias, la gente predicaba y enseñaban en francés y había traducción y todo. Y hay Biblias en esos tres dialectos, sin contar los muchos otros dialectos que había. Hoy en América igual, o sea, hay muchos dialectos en ciertos lugares y hay Biblias traducidas a esto. O sea, es el libro traducido en tantos idiomas. Es el libro más traducido y más también, o sea, distribuido en realidad a nivel mundial cuando lo comparamos y lo analizamos muy bien, o sea, en ciertos contextos como tal. Porque si contamos también la distribución a lo largo de los siglos, sigue siendo el libro, o sea, que bate el récord mundial de distribución, de traducción y todo. Así que tenemos el privilegio de tener el mejor y al mismo tiempo el más transmitido como tal. Aquí está lo que les estaba comentando con respecto a estos formatos. Traté de generar esto con inteligencia artificial para que lo pudieran ver un poco en su contexto. Ahí tenemos las piedras, las tablas de Moisés. Y después tenemos esto que conocemos como papiros, que eran esos formatos que se hacían con esas plantas de Nilo, o sea, de Nilo como tal. Después tenemos estos pergaminos que se hacían un poco mejor con lo que conocemos como si a pieles de animal y todo, y hacían rollos así bien largos y todo, y era más resistente. Después tenemos, por ejemplo, lo que conocemos como el códice, que era uno de los primeros formatos de documentos encuadernados como tal. Después ya tenemos un poco más, o sea, la Biblia de Gutenberg, uno de los manuscritos, por ejemplo, de la Edad Medieval, y esto tenemos aquí como penúltimo, o sea, el formato de la Biblia que tenemos en formato impreso. Y además tenemos el formato digital con tablets, con teléfonos y todo. Son los distintos formatos que hemos tenido. Entonces, no me puedo encerrar en este penúltimo formato. Sí, hubo antes de esto como cinco o seis formatos antes. Y después de esto vendrán otros formatos más. Entonces, todo va con que yo me abra y me disponga para poder avanzar, o sea, con estos formatos. Lo más importante es el contenido como tal. Para ir avanzando e ir cerrando, nos quedan 35 minutos. En este tema también nos toca ver las divisiones del Antiguo Testamento. Son las divisiones que hacemos, pero en realidad no es tanto porque Dios los haya dividido así, solo para que entendamos. Es simplemente una división para comprender mejor, para estudiar mejor la palabra del Señor y todo. La parte de la tradición oral, como lo dice, sí es una forma de transmisión de las escrituras, pero no es un formato que ha quedado, porque pues no tengo la voz de esas personas que estuvieron hablando. Fue una forma de transmisión de las escrituras, por supuesto, y todo, pero era difícil guardar la palabra en un formato oral porque se decía y otro lo transmitía al otro y todo específicamente. Por eso es que a veces no lo mencionamos como uno de los formatos, porque en realidad no fue un formato, sino más bien una forma de transmisión de las escrituras como tal.
Hablando de las divisiones, pues como les comentaba, esta división es bien para que nosotros nos organicemos a la hora de estudiar, de comprender las escrituras y todo. No es tanto que así es como Dios lo divide, porque como creo que en alguna sesión de otros cursos comentaba, la Biblia no fue escrita ni por capítulos ni por versículos. No fue así, no lo fue, o sea, la Biblia fue escrita, la palabra del Señor fue escrita directamente eran cartas que ellos escribían. Fue después, o sea, años después que se hizo la división en capítulos y en versículos para un mejor estudio. Y fue incluso después del tiempo de Jesús. Entonces, esto nos ayuda a comprender que, o sea, Dios no está en este rigor que nosotros le ponemos. Señor, dijiste en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Está bien porque me ayuda a mí a retener, a memorizar los pasajes bíblicos, pero no es porque al Señor le moleste que nosotros no sepamos las referencias. Aquí quizás alguien sienta un cierto consuelo, ¿no? Porque dice, "Ay, me cuesta memorizar estas referencias bíblicas, porque en sí no fueron escritos en ese formato inicialmente. Entonces, todas estas divisiones, esa estructuración es algo que nosotros con el tiempo llegamos a desarrollar, más que todo para un estudio más sistemático, más ordenado, organizado de las escrituras. Entonces, en esa subdivisión tenemos lo que conocemos como el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Son los 5 primeros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que se le atribuye a Moisés principalmente porque él fue quien escribió específicamente estos textos como tal. Después tenemos lo que conocemos como los libros históricos, porque cuentan una historia y todo, aunque también Éxodo y los demás cuentan una historia, Génesis también, pero estos son los 5 primeros y son los libros que se consideran. Cuando empezamos a ver Éxodo, Levítico, por ejemplo, Números y Deuteronomio, o sea, los libros de la ley, donde el Señor dio la ley al pueblo de Israel como tal. La próxima semana tendremos un tiempo para poder profundizar un poquito más, pero la meta es que nosotros comprendamos que esta es la subdivisión que nosotros podemos tener para poder estudiar mejor los libros. Entonces, los libros históricos son los que conocemos desde Josué hasta Esther. Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Algunos de estos libros estaban en un solo volumen, o sea, no estaban divididos como nosotros los tenemos hoy en día, pero bueno, con el tiempo se subdividió y tenemos la clasificación que tenemos hoy en día. Después tenemos los libros poéticos y sapienciales. Ahí sí hablamos de los libros que transmiten esa parte, o sea, de la poesía y todo, y la parte de la sabiduría, de ahí vemos el término sapienciales. Y ahí están Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar, de los cantares o cantares de Salomón. Y por fin tenemos en el Antiguo Testamento lo que conocemos como los profetas mayores y lo que conocemos como los profetas menores. Cuando se le dice profeta mayor, no se dice porque Isaías era más relevante que Joel o más grande, más relevante que Oseas, no. Es por la extensión del libro que se ha clasificado así, no por la relevancia del profeta. No lo es. Entonces, por la extensión del libro, se ha clasificado los primeros como los libros de los profetas mayores y después tenemos los profetas menores. Es más, todos los profetas menores estaban en un solo volumen, en un solo bloque antes de ser divididos en 12 libros. Entonces, por eso es que se les consideraban los profetas menores, pero no es porque Malaquías sea menor que Jeremías. No es porque Zacarías sea menor que Ezequiel o Daniel. No, no, no. No, es una clasificación más bien por la extensión y el volumen del mismo libro. Y en el caso de los profetas mayores, tenemos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, que se viene a unir al libro de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y después tenemos los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son los libros que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento. Y ya en el Nuevo Testamento, pues tenemos otra clasificación, los evangelios,
que hablan de las buenas nuevas de la vida del Señor Jesús, de su nacimiento, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección. Y ahí tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de los cuales dos fueron discípulos y testigos oculares. Mateo y Juan, y Marcos y Lucas no fueron discípulos directos de Jesús, o sea, no fueron de los 12, no eran parte de los 12. Después de eso tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles, que se pone aparte. En realidad, mejor decirle hoy Hechos del Espíritu Santo, porque era Él trabajando a través de los apóstoles como tal. Después de esto tenemos el libro tenemos, perdón, las epístolas paulinas o las epístolas del apóstol Pablo, que son estas epístolas que pues obviamente vemos que él escribió muchas de las enseñanzas que nosotros tenemos del Nuevo Testamento, los tenemos gracias al hecho de que el Señor usó al apóstol Pablo para poder escribir, para poder, o sea, dejarnos todo lo que nosotros hoy en día tenemos específicamente. Romanos, primera, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera, segunda de Tesalonicenses, primera, segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Son los distintos libros que nosotros tenemos y que fueron escritos, como les estoy diciendo, por el apóstol Pablo como tal. Es la clasificación que nosotros tenemos en cuanto a esta parte de la organización para poder estudiar estos libros y organizarlos de una forma mucho mejor. Después de esto tenemos lo que nosotros conocemos como las epístolas generales. Estas epístolas generales son las que conocemos como epístolas que no fueron necesariamente dirigidas a personas específicas o a un pueblo específico, aunque cuando leemos los libros de Juan nos damos cuenta de que, pues obviamente tenemos Juan que habla a la hermana, o sea, anciana y todo, y vemos distintos otros puntos que él dice, por ejemplo, cuando habla al anciano Gallo, por ejemplo, o sea, a ese amado Gallo como tal. Entonces, vemos que en algunos lugares él habló. Y él mencionó, o sea, la palabra del Señor nos menciona algunos de estas personas, algunas de estas personas que son como tal, o sea, autores o que han recibido una cierta dirección en cuanto o sea, a estas cartas generales que nosotros conocemos y que nosotros vemos. Pero es importante recalcar que siguen siendo considerados libros generales o epístolas generales porque en realidad, aunque se hable de una persona, no se podía identificar a esa persona en ciertos momentos. Entonces, se les ha puesto siempre, o sea, dentro de la clasificación de los libros o de las epístolas generales como tal. Esto es el enfoque que ha tenido estos libros, hablando desde el libro de Hebreos hasta el libro de Judas, que es uno de los libros que nosotros tenemos en estas epístolas generales. O sea, tenemos Hebreos, tenemos el libro de Santiago, tenemos primera, segunda de Pedro, también tenemos el libro, o sea, los tres libros de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y tenemos el libro de Judas como tal. Y por fin tenemos el libro de Apocalipsis, que es también uno de los libros escritos y que es parte de del Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Denme un minuto, por favor. Solo denme un minuto. Denme un minuto. No sé qué está pasando con mi pantalla.
Manténgase. ¿Me pueden ver? ¿Me siguen viendo? Ella era muy... Sí, sí, se ve. Ok. Sí se ve. Solo que la pantalla ha desaparecido de mi dispositivo. O sea, yo no puedo ver eh, nada ni nadie en el Zoom. Si no, denme un instante y está bien raro. Si no me... Ok, ahora sí. Estaba en otra pantalla. Como tal. Ya está. Ok. Lo que le estaba comentando es que, pues, obviamente es la clasificación que tenemos y es la última prácticamente. Entonces, para ir cerrando y terminando esta sesión, ¿cuáles son los autores? Y yo diría mejor, dicho, o sea, diría mejor quién es el autor y quiénes son los escritores de las escrituras, o sea, de la Biblia o de la palabra del Señor como tal. ¿Quién es el autor y quiénes son los escritores de la palabra del Señor en sí? El autor de la palabra del Señor es Dios. El autor es el Señor Dios, o sea, como tal, porque ninguno de estos hombres que escribió estos libros que nosotros conocemos y que tenemos en la Biblia fue el autor del mismo libro, no. El Señor es quien es el autor y el único, o sea, que está por encima y encabezando todo lo que nosotros conocemos en la palabra del Señor. Entonces, lo que cada uno de los autores ha estado escribiendo, simplemente han estado tomando palabras del Señor. Simplemente han estado tomando lo que Dios mismo, o sea, básicamente dejó lo que el Señor quiso comunicar a las personas. Entonces, me encanta mucho decir que ellos han sido más bien como escribas, escritores, personas que han hecho la tarea de llevar por escrito esto que el Señor les ha estado diciendo, lo que el Señor les ha estado comunicando a lo largo de los siglos, a lo largo de los años. Es simplemente la tarea que cada uno de ellos ha estado haciendo. Nadie más lo ha estado manifestando, o sea, todos fueron escribiendo. Han sido más de 40 autores a lo largo de 1500 años aproximadamente, 40 autores aproximadamente por más de 1500 años que estuvieron escribiendo todo lo que había. El autor era el mismo, el Señor Dios. Ellos simplemente fueron los que estaban escribiendo lo que Dios quería comunicar a la humanidad como tal. Todos ellos venían de diferentes contextos históricos, culturales, geográficos y todo. Todos ellos. Cada uno tenía su trasfondo, cada uno venía de un mundo específico y todo lo escribieron con diferentes géneros literarios, o sea, de diferentes formas, pero el mensaje es el mismo, el mensaje es el mismo y el autor es el mismo como tal. Y aquí podemos ver algunos de ellos. Tenemos a Moisés, que se conoce tradicionalmente como el que ha escrito el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros que conocemos de Génesis a Deuteronomio. David, que es conocido por muchos de los salmos que ha escrito, algunos poemas, cánticos, oraciones que se encuentran en el libro de Salmos principalmente. Tenemos a Salomón, que escribió el libro de Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Y
algunos salmos también que él escribió. Tenemos algunos profetas como Isaías, Jeremías y todos los que mencionamos que escribieron esos libros proféticos que nosotros conocemos. Y después tenemos a los evangelistas como Mateo, Marcos, Lucas y Juan que escribieron los evangelios. El apóstol Pablo que escribió lo que conocemos como las cartas paulinas. Y también tenemos al apóstol Juan y todo, o sea, que escribió además del Evangelio de Juan, escribió los tres o las tres cartas generales de Juan y por ahí también escribió el libro de Apocalipsis. Tenemos a Pedro que escribió el libro de Pedro, a Judas y Santiago que escribieron esos distintos libros como tal. Y aquí para terminar, tenemos una clasificación, una mención de todos esos libros según el autor que lo fue escribiendo como tal. Tenemos Moisés, pues, que escribió el Pentateuco, Josué, el libro de Josué, Samuel y algunos otros autores, primera y segunda de Samuel. David, que escribió muchos salmos, Salomón, que escribió Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y todo. Isaías, por lo general, cada profeta escribió el nombre que lleva su libro. Cada profeta, perdón, escribió el libro que lleva su nombre. Y Jeremías, pues además de Jeremías, escribió el libro de Lamentaciones, por eso se le dice en muchos casos el profeta llorón por las lamentaciones, ¿no? Es un término para los que lo escucharon por ahí nunca han entendido por qué, más bien por las lamentaciones que él deja y también, o sea, el estilo de su libro profético, que ha sido un estilo también un poco de lamentación en ciertos contextos. Y aquí tenemos algunos otros libros y todo. Y quisiera preguntar para usted, ¿quién escribió el libro de Job? Para aquellos que ya vieron teología o no sé algo. Bueno, en una oportunidad estuve leyendo algo y dice que inclusive el libro es más antiguo que Génesis y se cree que pudo haber sido escrito por Moisés. Ok, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok, cuando nosotros vemos el libro de Job específicamente, eh, o sea, Doctor, disculpe, sí, diga. bueno, yo he leído en algunas biografías y así como dice el hermano, pero también he leído en otras biografías y he encontrado que el libro de Job pudo haber sido escrito por él mismo y otros le atribuyen que fue escrito por Salomón. Pero Ok. no sé, doctor, qué de cierto hay en eso. Listo. Ajá. Cuando nosotros lo estudiamos, caemos en la misma categoría y en la misma clasificación que se le ha dado al libro de Hebreos, que hasta aquí, en realidad, el autor sigue siendo mencionado como un autor desconocido. Todo lo demás, o sea, son suposiciones que en el ámbito de la historia cristiana, en el ámbito también del desarrollo, del estudio de ese mismo libro. Algunos atribuyen, dicen, bueno, por ser un libro escrito casi en la misma época que el tiempo de Abraham, se supone que puede ser, o sea, el mismo Moisés quien escribió el libro. Algunos dicen, no, no pudo haber sido Job el mismo quien lo haya escrito por los criterios que nosotros vemos en el libro en sí. Entonces, algunos lo atribuyen a Moisés más bien por esto, porque toda la historia del pueblo de Israel, toda la historia del pueblo de Israel, desde Adán, o sea, hasta el momento en el que los 12 llegan a Israel, a Egipto, y empieza pues obviamente esa parte del cautiverio, Moisés es quien lo cuenta. Si se dice que Job vivió en la misma época casi que Abraham, históricamente hablando y estudiando un poco todo lo que hay, se supone que, bueno, quizás sí Moisés fue quien contó la historia de Abraham y todo, pudo haber sido él, pero en realidad no hay confirmación
de Moisés por el género literario, por todos los contextos que abarcan el mismo libro de Job. Entonces, hasta aquí sigue siendo un libro cuyo autor no está definido para mejor decirlo, o sea, decirlo mejor. Como el libro de Hebreos, que estaremos viendo, por ejemplo, que obviamente no se sabe quién escribió el libro de Job. O sea, no se sabe quién lo hizo. El libro de Hebreos y el libro de Job, o sea, tampoco se sabe específicamente. Del Nuevo Testamento, el libro de Mateo fue escrito por Mateo, el discípulo de Jesús, este que era recaudador de impuestos. El libro de Marcos fue escrito por Marcos, lo que a veces algunas personas dicen que fue ese Juan Marcos de lo cual se habla en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero bueno, era Marcos que no era uno de los 12. También tenemos, amén, el Señor es el autor principal. Gracias, ministro Guillermo. El libro de Lucas, que fue escrito por Lucas, que fue el mismo quien escribió también el libro de Hechos de los Apóstoles. De hecho, él empieza los dos libros de la misma forma, hablando de un cierto Teófilo. Entonces, dice, como te había dicho en el primer tratado, hablando de Lucas, cuando él empieza el libro de Hechos. Entonces, es el mismo autor, Lucas, que se conoce que era doctor pero que no era uno de los discípulos de Jesús, o sea, no era de los 12 discípulos. Y tenemos a Juan, que escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. El apóstol Pablo, que escribió las epístolas paulinas que conocemos. Santiago, que escribió la epístola de Santiago. Pedro, que escribió primera y segunda de Pedro. Y Judas, que escribió la epístola de Judas. Aquí unos datos importantes. El Santiago que escribió la carta de Santiago no es Santiago el apóstol, sino uno de los hermanos de sangre de Jesús. Cuando digo de sangre, hijos de María, hijos de María. En Mateo capítulo 13, versículo 55 y Marcos 6, 3 mencionan a los hermanos de Jesús, los otros hijos de María. Y ahí nos hablan de de Santiago, que escribió esta carta de Santiago. Nos hablan de José. Nos hablan de Simón, de Judas y algunas hermanas que tenía él, que eran otros hijos, otras hijas, perdón, hijas de María como tal. Entonces, este Santiago y este Judas que conocemos aquí, que escribieron estas epístolas, son hermanos de Jesús, hijos de María. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos históricamente la fecha de escritura del mismo Santiago, ya el Santiago apóstol había sido decapitado, ya estaba muerto. O sea, el que era hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Entonces, históricamente hablando, cuando se estudia, está claramente establecido que el Santiago que escribió este Santiago, esta carta, esta epístola de Santiago o Jacobo, era hermano del Señor Jesús y, y Judas también, o sea, era uno de sus hermanos que, de hecho, en algunos momentos le seguían a él y el día del Pentecostés estaban juntamente con los apóstoles en el aposento alto, en ese grupo de los 120 que estaban ahí en el aposento alto. Entonces tenemos ese punto que era muy fundamental y importante y que es necesario que nosotros comprendamos. Entonces, estos son los autores que tenemos. La próxima semana, con el favor del Señor, estaremos viendo la infalibilidad de las escrituras, el canon, los libros apócrifos, los libros de canónicos y estaremos viendo algunos temas más de la parte de la bibliología. Y después seguiremos con la traducción y la interpretación de la Biblia. Veremos las traducciones, las interpretaciones, las versiones de la Biblia y todo, hablando del contexto del español más que todo. Es lo que veremos Dios mediante la próxima sesión. En cuanto a la tarea, tenemos este link que igualmente estaremos enviando nosotros por correo a todos para que lo tengan. Lo estaremos enviando en el grupo de WhatsApp y al mismo tiempo en las diapositivas estarán. Pero para los que hacen las tareas rápido, aquí les compartí el link aquí en el chat por si lo quieren hacer esta misma noche sin tener que esperar a que mañana se los mandemos completamente. Lo voy a mandar porque están enviando otros mensajes que estoy viendo. Entonces lo voy a volver a poner aquí en el chat por si hay alguien que quiere hacerla o quiere el link de antemano para poder revisarla. Amén. Con esto terminamos esta sesión.
de hoy. Si hay preguntas, comentarios, los vamos a estar, o sea, vamos a estarlos viendo ahorita mismo, pero vamos a orar, vamos a hacer la oración final primeramente para darle gracias al Señor por este tiempo. Los que se quieran retirar, que lo puedan hacer libremente después de la oración final y seguiremos con los que tengan preguntas por unos 20 minutos más o menos como tal. Voy a pedirle a la hermana Sandra Garnica, que me aparece aquí en la pantalla, si puede hacer la oración final, dando gracias al Señor por este tiempo y orando también para las próximas clases, que el Señor nos siga equipando, nos siga ministrando. Eh, Justo me iba a retirar. Bueno, no Ah, sé si se perdón. escucha, Sí, se no sé si escucha. se escucha, doctor. Se escucha. Bueno, yo soy desde Argentina. Ok. Bueno, Adelante. oro. Sí. Bueno, amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la palabra, lo que hemos aprendido en esta noche, Señor amado. Te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido, Padre, que todo es inspirado por tu Espíritu Santo y que tú nos das discernimiento, tú nos das, Señor, conocimiento cada día para poder entender más y conocer tu verdad, Señor. Te damos gracias por la vida, Señor, del siervo, Padre, por enseñar tu palabra, amado Dios, y a todos los hermanos que integran, Señor, eh, este grupo, amado Señor, de diferentes países. Yo te doy gracias por todo, por darme fortaleza, Señor, para poder seguir hasta esta hora, Padre. Y bendice, Señor, al siervo y que, bueno, y que podamos adquirir más conocimiento cada martes. Yo te doy gracias por todo, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermana, y gracias a todos. Los que se quieran retirar lo pueden hacer. Hemos terminado la clase oficialmente, pero nos quedaremos por las preguntas porque hubo muchos comentarios en el chat, así que nos quedamos unos 20 minutos más o menos para contestar las preguntas. Estas diapositivas se las estaremos enviando juntamente con todo el material. Así que los que se han registrado recientemente, no se preocupen, estaremos enviando todo lo necesario como tal. No sé si hay preguntas, si me ayudan reuniéndolas para poder tenerlas en un mismo chat y contestar en caso de que haya. Eh, Voy a avanzar. Si alguien tiene alguna pregunta aquí que no se ha tocado, puede levantar la mano, puede abrir su micrófono y hacerla directamente. Pastor Luis. Profesor, Sí, yo escuché que se decía que Malaquías sí, recopiló todos los escritos de los profetas menores y por sí, eso es la razón que aparecen sí, en un solo volumen. O sí, sea, que Dios lo encargó a él. Yo no sé qué seguridad tendrá eso, qué realidad tendrá, pero que a sí. él le tocó recopilar todo eso, todos Sí, los profetas menores y hacerlo un volumen. sí, a él se le pone como el último porque cuando lo estudiamos un poco en la repartición del tiempo fue uno de los últimos también en aquel entonces, ¿no? En Ujú. sí. No es falso, en una cierta parte puede ser posible porque, o sea, alguien los reunió completamente. De lo que se sabe es que muchos de los eruditos, por ejemplo, los que estuvieron haciendo las traducciones de la Biblia también, o sea, del hebreo al griego. Entonces, porque ya, o sea, después del Imperio Babilónico vinieron los medos y los persas y después de ellos llegaron los griegos que conquistaron el mundo en aquel entonces y después de los griegos vinieron los romanos en sí. Entonces la cultura con el tiempo se fue influenciando, o sea, fue siendo influenciada por distintas personas. Entonces hubo muchos eruditos que tuvieron que trabajar sobre las escrituras, tanto para poder ordenarlos como también para poder organizarlos y traducirlos al griego que empezó a ser el idioma oficial en aquel entonces. Entonces, la teoría de Malaquías es una de las que dice que nos ayuda a entender, o sea, por qué estaban unidos, pero otros dicen que eran algunos eruditos que decían, no, todos estos libros tienen que ir juntos, simplemente para poder, o sea, tener la Biblia de una forma bien organizada como tal. Pero, o sea, obviamente, Isaías no ha vivido en el mismo tiempo que Jeremías, exactamente en el mismo tiempo que Daniel. O sea, no estuvieron
todos exactamente en el mismo tiempo. Cuando hacemos la línea de sucesión de los profetas, vemos que no es algo, o sea, lineal. Vivieron en diferentes épocas. Entonces, Isaías no esperó para soltar su libro a que Malaquías llegara. Entonces, cada uno de ellos los escribió personalmente, hablando de los mayores. De los menores, cada uno también lo escribió y lo terminó, lo cerró. Alguien los reunió. Pudo haber sido Malaquías, como usted lo dice, como también pudo haber sido algún otro erudito. Con respecto a esto no hay demasiada claridad, o sea, con respecto a ese tema. Pero sí se sabe que cuando se recibieron esos manuscritos, ya para los tiempos en los cuales estaba el Señor Jesús, esos libros, muchos de esos libros estaban unidos. Después los tuvieron que dividir en distintas porciones como tal. Así que pudo haber sido él, o sea, no estoy en desacuerdo con respecto a esto. Pudo haber sido él o Gracias. el otro autor. Con mucho gusto. No sé si hay alguna otra pregunta. Estoy tratando de buscar en el chat si hay algunos otros. Ajá, aquí hay uno que dice en qué idioma fue escrito el Evangelio de Mateo, porque he leído que originalmente fue escrito en arameo y traducido al griego. ¿Qué, Pastor Iván? Sí, en general el Nuevo Testamento en su conjunto fue escrito en el griego, en general. En general. Ahora, cuando hablamos del tema del libro, por ejemplo, de Mateo, eh, depende de los manuscritos que algunos han tenido y han obtenido en aquel entonces. Porque la influencia en el tiempo del Señor Jesús y en el tiempo de estos discípulos, de estos apóstoles, fue tal que, o sea, el idioma que predominaba era el griego específicamente. Hasta donde tengo entendido, incluso ese libro fue escrito en el griego con algunas porciones de arameo, como algunos otros lo tienen, pero de que en su totalidad haya sido escrito en arameo, no necesariamente. O sea, según lo que tengo entendido, los estudios obviamente que se han hecho hasta aquí. Algunas personas lo afirman, pero en sí, cuando estudiamos bien el contexto del Nuevo Testamento, la mayoría de los libros fueron escritos en griego. Hay porciones de arameo dentro de los libros, algunas citas, algunas palabras, algunas expresiones que hay, pero en que un libro haya sido escrito totalmente en arameo, lo dudo mucho, o sea, bastante. La mayoría de ellos, si no todos, se fueron escritos en griego, con algunas pequeñas porciones de arameo en el contexto general. Aquí está otra pregunta que dice, Dios transmitió su mensaje por medio de tres elementos fundamentales dado a los autores. Revelación, exactamente, con el propósito y todo, ok. Pero este es más que todo un comentario. No sé si hubo más preguntas aquí. Eh, Evangelista, bendiciones. sí, ministro José Rafael. Tengo una duda. ¿Estudiaremos otros libros? Hay unos comentarios, unas teorías sobre los libros de Enoch, María Magdalena, el Apocalipsis de Pedro. O sea, ¿serán tocados sus temas o no Lo dentro de vamos este a, curso? lo vamos a tocar de una forma general en los libros apócrifos y los deuterocanónicos que veremos la próxima semana. De hecho, ya están mencionados. Lo que vamos a hacer son dar comentarios con respecto a ellos, porque si nos ponemos a estudiar cada uno de ellos, nos va a tomar demasiado tiempo. Solo estudiar el libro de Enoch, todo lo que incluye es bastante largo, como tal. Entonces, como la meta de la clase es bibliología, hablar de la Biblia, tocamos los libros apócrifos y los deuterocanónicos, que igualmente algunos los llegan a considerar como apócrifos, otros no. Los vamos a tocar como para entender por qué no están dentro del canon que nosotros tenemos, o sea, que son los 66 libros que tenemos en el medio cristiano en el cual, o sea, la mayoría de nosotros estamos como tal. Sin embargo, vamos a dar comentarios con respecto a ellos, sin detenernos demasiado en cada uno de ellos, porque son varios libros apócrifos y algunos de ellos son muy profundos como tal. Los vamos a mencionar y los vamos a comentar en la próxima sesión. Buenas noches, Buenas noches, doctor. pastor. Sí, pastor. La pregunta mía es esta. ¿Se va a tratar los diferentes idiomas con referencia a las diferentes traducciones? Por ejemplo, la Vulgata, latina, la Septuaginta, los Targúmenos, Sí, porque una está en griego, otra está en arameo, otra está en latín. Y también tiene que ver con la parte de los canos que usted está hablando ahorita. exacto.
los canon por lo que es el canon griego y el canon hebreo. Las Exacto. diferencias, habla de eso. Sí, sí, sí. En la próxima clase lo vamos a ver. Ah, ok, Tocaremos, ok. exactamente. Tocaremos el canon. El tema de las interpretaciones y las traducciones vendría, si no es al final de la próxima clase, la veremos al inicio de la clase 4 y después entraremos en la teología propia. Porque la misma clase de la próxima semana será un poco extensa por la parte de la infalibilidad de las escrituras, el canon que estaremos viendo en detalles y estaremos viendo los apócrifos y los deuterocanónicos. Hasta aquí son los temas mencionados porque viendo un poco la extensión del contenido, podremos llegar a abarcar únicamente esos 4 puntos. Pero si nos da tiempo, ya la próxima semana entraremos en el tema de las interpretaciones y las traducciones. Y ahí veremos el tema de los idiomas, las diferentes traducciones, las primeras que fueron y así como fueron evolucionando hasta llegar a las traducciones modernas. Es lo que es parte, o sea, todo esto es parte del contenido de esta parte de la bibliología. Listo. Ok, no sé si hay algunas preguntas más o comentarios que tengamos. Estudiaremos las teorías de la existencia de algunos libros no incluidos en la Biblia, Enoch, María. Ah, ok, es la pregunta que hizo el ministro. Ok. Vamos a mencionar estos libros sin ir en todas las profundidades porque nos descentra un poco del enfoque que nosotros tenemos como tal, o sea, específicamente. Ahora, eh, en los comentarios, si tienen algunas preguntas de esos libros, los podemos abordar en la clase, pero el enfoque va a ser ver la infalibilidad de las escrituras, el canon en su profundidad y hablar de los libros apócrifos y deuterocanónicos y la separación que se ha hecho. Si nos da tiempo, la próxima semana veremos las traducciones y la interpretación de la Biblia. Amén. No sé si hay alguna otra pregunta que tengamos, algún otro comentario. Ok, si no, que el Señor les bendiga mucho. Dios mediante. A la próxima clase, todos los martes tendremos clase hasta terminar en la octava semana. Hoy, esta semana es la segunda. Nos faltan 6 semanas, 6 clases como tal. Así que son los martes y los jueves estamos viendo otro curso que es liderazgo ministerial. Para los que están inscritos a ese curso también se pueden conectar los jueves y los domingos otro programa también que tenemos que es de crecimiento espiritual. Así que Dios les bendiga mucho. Dios mediante nos vemos en la próxima clase y que el Señor los siga guardando. Amén. Buenas Feliz. noches, pastor. Amén, Hasta luego. pastor. Bendiciones, gracias. Amén. Amén, amén. Prosperidad y victoria siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Bendiciones, pastor.